de las palabras que más se escucha cuando se hacen encuestas de opinión es la incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar. Y concretamente, en el último sondeo de Raúl Aragón y Asociado, aparecen todas estas palabras: incertidumbre, hartazgo, angustia, pero al mismo tiempo aparece también una suerte de bipolaridad en los consultados porque consideran que la cuarentena fue una buena medida, ¿no es así, Nico? Sí, es un estudio que es muy interesante para analizar el comportamiento promedio del argentinos. del porteño y del conurbano. El estudio está centrado en AMBA, que es donde más ha afectado la cuarentena, sí, por una cuestión de concentración poblacional. Pero, por ejemplo, el 74% de los encuestados considera eficaz la medida, pero el 48% cree que él mismo o algún familiar se podría llegar a contagiar. Sí, es como, ¿cómo se explica eso? ¿Es eficaz entonces o no? O sea, ¿es eficaz o no es eficaz? O sea, si consideras que es eficaz, deberías estar tranquilo. Claro. Bueno, justo más abajo parece que el 92,9% de los encuestados dice cumplir con la cuarentena. En un total, ¿no? Algunos mucho más, otros un poco menos. Somos todos buenos. Englobados en un 92,9%. Sí. Pero el 70% afirma que el que no la cumple es el vecino, con lo cual uno dice 92-70, alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. Bueno, ahí aparece esto de la justificación de por qué el miedo, ¿no? Yo hago todo bien, la culpa es del otro. Exactamente. Pero me bueno, puede contagiar el otro. Bueno, hubo algo que me llamó la atención, no deja de ser curioso. Después lo vamos a charlar con Aragón. Sí. Pero yo fui uno de los sorteados en el teléfono que atendió y dijo que viene participar en una encuesta. Y bueno, sábado, cuarentena, dije, sí, dale, hagamos la encuesta computarizada. Y obviamente iba respondiendo. Y sí, en un momento me di cuenta que yo cumple con la cuarentena y yo dije, sí, obvio. Claro. ¿Considera que la gente cumple con la cuarentena? Dije, no. Claro. Pero claro, mi percepción es la siguiente. Yo considero que la gente no está cumpliendo también con la cuarentena. ¿Por qué? Porque salgo a la calle todos los días. Entonces yo no estoy cumpliendo con la cuarentena. Pero que nosotros los periodistas, al tener un permiso especial, no podemos ponernos como modelo. Exactamente. Entonces, en mi percepción, yo estoy cumpliendo con la cuarentena. Los fines de semana me quedo en casa, salgo de mi casa para venir acá, de acá a mi casa, más peronista que nunca. Y sin embargo, claro, no seré yo el que da la percepción al que me ve por el balcón que la gente no está cumpliendo con la cuarentena. Y este pibe sale, se va, hace lo que quiere, circula en auto. ¿Qué será? ¿Que miente la gente en las encuestas también? ¿O está esta cosa tan argentina de echarle la culpa al otro? Y no sé si un poco hay de eso, pero también hay un dato que preocupa. Vos recién mencionaste las 4 palabras que más aparecen en la encuesta. Y una de ellas, además de angustia y preocupación, es hartazgo. O sea, la gente considera que sí, es una medida, pero que ya no sabemos cuánto tiempo podrá ser tolerable una medida como esta, y estuvo un poquito cuantificado. Vení, acompáñame, Nico, vamos a la mesa, porque ya lo tenemos justamente en comunicación vía Skype al autor de la encuesta, así que qué mejor que preguntarle a él. Buenas noches, Raúl Aragón, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la entrevista. Quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Cómo no? Este estudio es de Raúl Aragón y Asociados y conjuntamente con Federico González y Asociados. Somos coautores, digamos. Y lo conocemos a Federico, también solemos entrevistarlo, Hoy nos toca la noche. Bueno, estabas escuchando, Raúl, ¿qué te parece? ¿Hay como una suerte de contradicción en los encuestados? ¿O mienten? ¿O qué es lo que está pasando? ¿La culpa la tiene el otro? No, Gise, mira, eso se llama efecto tercera persona. Es tan común en las encuestas que hasta tiene un nombre propio. Cuando vos preguntás, por ejemplo, ¿a usted los programas violentos de televisión lo ponen violento? El 90% te dice no. ¿Y usted considera que los programas violentos de televisión ponen violenta a la gente? El 90% te dice sí. ¿Usted tira papelitos a la calle? No. ¿Usted considera que la gente tira papelitos a la calle? Sí, 90 y 90. Se llama efecto tercera persona. Es un fenómeno que hemos tratado de explicar varias veces. Hay incluso trabajos muy exhaustivos sobre eso. Y además no se ponen de acuerdo, hay distintas opiniones. Yo básicamente creo que hay una sobreestimación de la conducta propia y una subestimación de la conducta ajena. No explica demasiado lo que estoy diciendo, pero creo que es por ahí, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención de la encuesta es que la gente tiene preocupación por la situación económica, pero igual sigue bancando la cuarentena, ¿no? Y a la vez tampoco la soporta. O sea, es también, ¿cómo lo explicás eso? Sí.
sí, eso es más sencillo de explicar. Por un lado, el miedo al contagio y a la eventual muerte es una cosa que es un fenómeno de percepción bastante directa, ¿no? Es decir, o ser algún amigo, colega, etcétera, o familiar de un amigo que falleció o se enfermó. Y entonces eso genera un nivel de tolerancia muy importante. Ahora, esa es la experiencia directa respecto de el fenómeno de la pandemia. Y lo otro es una experiencia directa respecto de mi vida cotidiana. Estoy encerrado en mi departamento hace 63 días, estoy harto. Claro. Ahora, también si lo ve, en ese estudio preguntamos, ¿y cuánto tiempo más está dispuesto a tolerarlo esto? Un 17% nos dijo, no lo tolero un minuto más, quiero salir aunque corra riesgo, no me importa, 17%. Pero el resto, 83%, va de 30 días a 60 días, perdón, a 90 días, en distintos porcentajes. Hay un 30%, 35% que nos dijo 30 días más. Es decir, que la combinación de percepción real, directa, del fenómeno de la pandemia, con la percepción de los medios, donde vemos países donde hay fosas comunes, bueno, lo que ya sabemos, vemos la magnitud y el dramatismo de la situación, nos lleva a tolerarla. Pero, ¿cuál es el estado de ánimo que me provoca esto? No, estoy harto, es decir, estoy cansado de esto. ¿Lo tolero? Y sí, lo tolero. No es ambiguo, es bastante coherente, es bastante humano eso, ¿no? Claro, tolerar no es lo mismo que estar 100% de acuerdo, ¿no? O sea, lo tolero porque no me queda otra. Claro. Porque no me queda otra, no me gusta, pero lo tengo que tolerar, y sí. Exactamente. Ahora, cuando íbamos desmenuzando un poco el informe, más allá de estas cosas que a mí me llamaban la atención. Yo fui uno de los encuestados, me llamaba la atención. Sí, escuché esa parte. Sí, muy gracioso. Me llamaba la atención que yo mismo dije, sí, cumplo con la cuarentena, cuando en realidad cumplo una cuarentena distinta a la del resto del mundo, porque estoy exceptuado para venir a trabajar. Y también dije que veía que los demás no la cumplían. Pero más allá de esas cosas que resultaban risueñas, me generó cierta preocupación las 4 palabras más mencionadas por las personas, ¿no? Por los encuestados, que, para no pifiarles, preocupación, angustia, hartazgo y ansiedad. Eso psiquiátricamente es un combo letal. Sí, es un combo muy fuerte. Yo creo que efecto secundario de la pandemia, a través de la cuarentena, absolutamente necesario, está empezando a generar un efecto, una patología o bueno, un efecto indeseado secundario, que es esa mezcla de sentimientos. Porque si vos ves, esa lista de palabras no es elección única, son múltiples. ¿Cuál de todas estas? Y podés elegir más de una. Y esas son las 4 más mencionadas por la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de la gente siente las 4 cosas a la vez. Y es una combinación que termina por generar una presión psíquica. Esto lo tendría que decir un psicólogo, pero bueno, Federico González es psicólogo. Yo vengo más de la ciencia política y de la sociología, él viene más de la antropología y la psicología, así que tenemos miradas distintas que se combinan, no son contradictorias, pero él lo explicaba así, es decir, vos podés tener los 4 sentimientos al mismo tiempo y la resultante de esas 4 fuerzas psíquicas que están operando termina en eso que hablábamos antes, rechazo, hartazgo y tolerancia. Porque por un lado la preocupación me hace tolerar, pero la angustia y el hartazgo me hace decir no quiero más de esto. Entonces depende hasta dónde funcione una o la otra, cuál funcione con más fuerza, cuál es la resultante en términos de acción. Y esa es la cuestión. Porque en un momento dado, si crece mucho la intolerancia, la angustia, el rechazo, etcétera, la cuarentena se levanta sola. Salimos toda la calle y decimos, mira, claro. Alberto Fernández, te quiero mucho, Axel, te quiero mucho, Larreta, te quiero mucho, pero yo salgo a la calle y no me importa, meteme preso, poneme una multa, no me importa. Claro, esto te lo preguntaba porque en otras situaciones totalmente distintas, no en situaciones de pandemia, sino en situaciones de cuando se dio la combinación de crisis social, económica y política, en el 2001 se declaró el estado de sitio y con menos combinación que estas 4 palabras la gente no lo respetó, salió igual. O sea, claro. ¿hasta qué punto esto puede influir o no en nuestro comportamiento? Sí, bueno, es difícil predecirlo. Yo creo que a pesar de que a ver, yo creo es complejo porque la flexibilizamos antes del pico.
Exacto. Entonces nosotros estamos viendo un pico que se produjo hace 14 días. No sabemos si los 14 días siguientes no bajaron ese pico. Lo vamos a saber dentro de 10, 12 días. Hasta ahí la gente tolera. Ahora, si dentro de 10 o 12 días el pico o el nivel de contagios se mantiene igual y no se flexibiliza la cuarentena, podría haber una tensión social y una expresión de esa tensión a nivel social en las calles bastante importante. Este es un punto. El otro punto para tener muy en cuenta en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es que el aumento de los casos en la ciudad de Buenos Aires se debe al aumento de los casos en las villas de emergencia, lo que llaman las barriadas. Mirá, te lo voy a leer. El 18 del 5, el 39,67% eran casos de las barriadas. El 19, ayer, era el 40,94%. Hoy es el 54,96%. O sea, van en aumento. Lo que aumenta son los casos en las barriadas. ¿Por qué? No porque se están contagiando más, sino porque se está testeando más en las barriadas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el análisis de los números, porque además, acá hay otro riesgo latente, que es yo te diría, la estigmatización de la pobreza como agente de la pandemia. Y eso es fatal. Se está hablando ya en algunos medios, hace 10 minutos, del cierre de las barriadas. Claro, cuando antes era la estigmatización de la riqueza, ¿no? Porque eran los que venían. Los que venían del exterior. Cuidado, sí, el aislamiento. Cerrá la Villa 31 claro. Y tenés el gueto de Varsovia. Claro. Sí, o como decían, incluso eso es... una pequeña Italia dentro de un barrio, de un asentamiento. Sí, sí, sí. Y aunque no lo cierres, empieza el rechazo, empezaría esta estigmatización de la pobreza como agente o vector del virus. Y eso sería realmente a nivel social deplorable, ¿no? Y hasta acá, Raúl, digamos, el nivel de aceptación a todas las medidas que fue tomando el gobierno, que se van actualizando a medida que se actualiza la cuarentena. ¿Cuál fue hasta el momento el nivel de aceptación de la población? Nosotros, el último estudio creo que teníamos, ustedes lo tienen ahí, yo no tengo los números acá exactamente, pero creo que el último estudio nos daba 84% de aceptación, 78% de acuerdo con la prolongación de la cuarentena, ¿no? La extensión de un periodo más. Esto está referido no a un periodo futuro, sino, si ven la fecha del estudio, está referido a esta tercera etapa que se produjo hace unos días. No es a futuro, es respecto de la que ya se había producido cuando hicimos el estudio, sí. Pero todo esto se conjuga con la comprensión / temor de la sociedad a un fenómeno que uno lo percibe localmente, pero lo inscribe dentro de la percepción que tiene global, porque los medios, todo lo hemos visto, nos muestran lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, esta percepción local se inscribe dentro de la percepción que tenemos de lo que está pasando en el mundo, que es tremendamente dramático. Y en muchos casos de terror, Brasil, por ejemplo. Entonces, tenemos esa percepción global y tenemos el fenómeno local, pero la percepción del fenómeno local se inscribe dentro de eso, que es mucho peor que la Argentina, y entonces te hace interpretar el fenómeno local como una cosa de muchísimo cuidado, aunque no va adquirido todavía el nivel de dramatismo. Y eso genera tolerancia, aunque el encierro genere hastío. Pero Raúl, también está el modelo de Uruguay. Pero también está el modelo de Uruguay, porque se habla de Brasil y de Estados Unidos, y no se habla de Uruguay. Que en Uruguay no hubo cuarentena obligatoria. Bueno, entonces la pregunta es, cuando ustedes hacen el sondeo, ¿le preguntan a la gente si trabaja en relación de dependencia o no? Porque me da la sensación de que la cuarentena la soportan los que siguen cobrando un sueldo y siguen teniendo un trabajo. Si uno habla con los comerciantes o los dueños de restaurantes, ya prefieren, no les importa, ya no tienen tanto miedo de la enfermedad como a quebrar. Por eso digo, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahora es verdad lo que decís, lo que es verdad. El grado de tolerancia / miedo / igual no cumplo la cuarentena, depende también de tu estrategia de supervivencia y tu condición actual de supervivencia en términos económicos, estoy diciendo. Hoy hablaba con cartoneros en mi barrio, yo tengo un inmenso respeto por los cartoneros, me parecen tipos y cartoneras, me parecen admirables. Yo no sé si yo podría hacer ese trabajo, la verdad.
no salen a robar, no piden, no, van y se la rebuscan. Y eso me produce muchísimo respeto. Y los muchachos me decían, les decía, pero muchachos, ustedes saben que sí, sí, pero si no, no como. Claro. Pero vas a tener problemas, sí, no me importa, yo tengo que salir. El pizzero de la esquina que está vendiendo delivery y vende el 5% de lo que vende normalmente, dice, bueno, qué sé yo, estoy gastando ahorros para pagar el 50% del sueldo y el gobierno me da el otro 50%. ¿Cuánto vas a seguir? Me dice, no sé si puedo seguir un mes más. Digamos, depende de la condición personal de cada uno. De todas maneras, cuando nosotros preguntábamos ¿qué prefiere? Cumplir ¿qué le preocupa más? ¿Contagiarse o que se contagie un familiar suyo? ¿O tener, de que su situación económica se deteriore? Es 50, y creo que 53% nos daba como primera preocupación el contagio o el contagio de un familiar, y un 32 o 33 nos daba la segunda respuesta del problema de la situación económica. Ahora, aún así, sí, perdón, seguí. Sí. No, y respecto es muy gracioso lo que decís de Uruguay y Paraguay también, ¿no? Que no tiene, es que no tiene visibilidad mediática. No. Porque fíjate, Gise, vos que conocés del mundo, lo conocés de dos maneras. Tu experiencia directa, vas al supermercado, todo cuesta el triple, salís a la calle, te asaltan, hay inseguridad. Ahora, tu opinión de, no sé, de Trump, vos no la tenés por una experiencia directa, la tenés por los contenidos mediáticos. Esos son los dos polos que yo los llamo los polos empíricos, los polos de los datos, sobre lo cual los sujetos construimos la opinión pública, digamos, claro, la opinión. Después tenemos el eje interpretativo, que tiene que ver con el sistema de valores en una punta, el proceso educativo, el sistema de juicios en una punta, y abajo lo que se llama intersubjetividad, que es cuando hablas con el otro. Vos tenés una opinión de algo, hablas con otro del tema y un poquito cambia tu opinión. Bueno, eso es como un cuadrado, ¿no? Es como un cuadrante. Ahora, claro, depende de la visibilidad mediática que tenga el fenómeno, porque hablamos de Brasil todo el día, ahora nunca hablamos de Uruguay, una vez, no sé, debe ser el 0,5% de lo que se habla en general. Así que eso también hace que los medios tengan una gran responsabilidad a la hora de construir la interpretación social de un fenómeno de esta magnitud como la pandemia, ¿no? Y este número que mencionabas, de un 32% que ubica el tema económico como una preocupación para sí y para la familia, ¿cómo se explica eso? ¿Hay una falta de conciencia de las consecuencias que va a tener toda esta situación de crisis en los próximos meses en el país? Sí. Pero hay dos cosas. Una es que no se comprende el fenómeno todavía, porque no está claro. No está claro ni en términos sanitarios ni en términos económicos, no está claro. Y segundo, que no hay una fecha de salida. Eso es muy angustiante. Es como un preso que está esperando la sentencia, claro, digamos. ¿Qué me van a dar? ¿10 años o 15 o 0? ¿No? Y eso genera muchísima angustia, porque hasta hoy, ¿cuándo termina la pandemia? ¿Hay una fecha? No. Puede ser 15 días más, o puede ser un mes más, o puede ser 2 meses más. No sabemos. Eso es un factor, la incertidumbre es un factor de angustia muy, muy importante, ¿no? Raúl, me diste la imagen también de los gobernantes de Cava y de Nación y de la provincia de Buenos Aires. Y todos tienen una alta imagen positiva en relación. No solo a cómo manejan la pandemia, sino también gestión económica, me diste, ¿no? Que mucho no se ve la gestión económica. No. Lo que preguntamos es, porque claro, cuando en este caso puntual, tenés que medir por lo menos 3 dimensiones distintas de un dirigente. La gestión de la pandemia, la gestión en general desde que asumió, y la imagen personal como persona. Son 3 dimensiones distintas. En el caso de Alberto Fernández, medimos esas 3. La gestión de la pandemia tiene un altísimo nivel de aprobación, alrededor del 78%, y lo viene sosteniendo ya desde el comienzo. El caso de Axel Kicillof, eso baja a 66, pero es igual muy buena calificación de gestión, de pandemia, de la crisis de la pandemia. Y en el caso de Rodríguez Larreta, llega a 74,9, que
casi lo mismo que Alberto Fernández. Y tienen muy buena, los tres tienen muy buena, con diferencias, pero con muy buena calificación de la gestión de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Claro. Ahora, en el caso de Alberto Fernández sí preguntamos, bueno, pero ¿cómo además califica la gestión desde el día que asumió hasta hoy? Lo cual incluye todo. Todo. Y en ese caso, ese 78% cae a 67%, igual es altísimo, sí. Es muy, muy alto. Y su imagen personal sube un poco porque es más simpático. Claro. Es un hombre que cae bien como persona, tiene modos de expresarse que uno puede no estar de acuerdo con el contenido, pero lo escucha, es razonable, etcétera, no agrede, no descalifica, no usa el dedito, y eso sube a 72, 73 claro. puntos de calificación positiva. Una última cortita porque tenemos que cerrar, es como analista político, ¿cómo ve este cortocircuito que hubo en los últimos días entre la provincia y la ciudad? Estos ataques de Goyán, el ministro de Salud de la provincia, de los intendentes hacia el gobierno porteño. ¿Cómo lo analiza? ¿Es pura política? ¿Es miedo? Mira, es esas cosas perversas de un sistema como el sistema argentino, que si no se modifica rápidamente en los próximos 5 o 10 años, yo creo que toda la institucionalidad argentina se va a caer, porque tenés en crisis el sistema judicial, la economía, tenés en crisis el sistema financiero en relación a la producción, tenés en crisis el sistema judicial, ni hablar, Stornelli. Stornelli sigue siendo fiscal, qué sé yo, es un delirio, eso no pasa en otro país. Bueno, y la política también. Ahora, acá es un típico caso de utilización de una realidad objetiva, incuestionable, como es el problema de la salud, con fines políticos. Porque el argumento sanitario es correcto, es decir, si viajan 150.000 personas de conurbano a la ciudad de Buenos Aires, que es el foco de la pandemia, y después vuelven al conurbano, me van a traer necesariamente el virus al conurbano. Eso oculta todo. Primero oculta que en el conurbano probablemente haya mucho más casos que en la ciudad, claro. Casos por millón de habitantes, estoy diciendo, porque lo que nunca se dice es, hoy se detectaron tantos casos, pero ¿cuántos testeos hicieron? Por eso. Porque si vos haces menos testeos, claro, y en la provincia de Buenos Aires está haciendo la mitad de los testeos que hace la ciudad. Ese es un dato. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? Es que el acercamiento entre Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, los gobernadores radicales y algunos referentes del radicalismo, que no tienen gestión, pero que son referentes, o incluso diputados y senadores, le cae muy mal, pero muy mal a Cristina Kirchner, claro, y también a Macri. Mirá vos, ese es el punto. Bueno. Es eso. Ahora, jugar eso, cuando hay gente muriéndose... Sí, es tremendo, tremendo. Eso. Bueno, gracias, Raúl. Gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Cuando ustedes quieran, es un gusto conversar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a un corte y volvemos rapidito para justamente contarte cómo sigue la cuarentena.